Hola, yo soy Omar de Omova Carbon Fiber y el día de hoy vamos a hacer una video reacción. ¿De qué va a ser la video reacción? Bueno, pues es un video de cuando creamos una lámina. Por ahí di muchos tips y muchas acciones pequeñas que nos pueden ayudar bastante a la hora de mezclar la resina. Entonces el punto de esto es aclararles el qué es lo que no deben hacer a la hora de mezclar la resina. Y pues bueno, comenzamos. Miren, ahora mismo quisimos hacer una demostración. ¿Para qué? Para que vean qué es lo que sucede si no se calienta la resina. Ya tenemos listo todo lo que se necesita. En este caso vamos a necesitar un molde. Nuestro molde el día de hoy va a ser un cristal. Que ya está muy limpio y con el tratamiento que se necesita para que se pueda desmoldar correctamente, que también es muy importante. Ocupamos fibra de carbono. Ok, en este caso hablamos de que el molde iba a ser un cristal. El molde puede ser muy variado, el material puede ser muy distinto, puede ser de gel coat, puede ser algo más profesional como algún metal mecanizado, que pues estamos hablando que ese es otro tipo de molde, pero en este caso nosotros nos fuimos a algo muy básico, como es un cristal. ¿Qué nos interesaba? Crear una lámina que tenga acabado espejo. Entonces, si es también su necesidad, yo les sugiero que un cristal con un buen acabado, es decir, que no esté rayado y que esté bien limpio y bien preparado, les va a funcionar, pero perfectamente. Entonces, sigamos. Ocupamos fibra de carbono. Ok, ¿de cuál fibra utilizamos? Utilizar fibra de carbono Omova, que es Metallic Green. Y también vamos a ocupar... En este caso utilizamos Metallic Green. Como saben, en Omova Carbon Fiber tenemos 4 tipos de fibras metálicas. La fibra metálica, en realidad, ¿qué les puedo decir sobre ella? Pues es una fibra que se trabaja prácticamente igual a una fibra 3K Twill. Su gramaje es muy similar y pues básicamente si están pensando en trabajar con metálicas y no quieren tener complicaciones, se trabaja prácticamente igual que 3K Twill. Donde ya hay algunas otras variaciones es con otros gramajes, como pudiera ser 3K Twill 4x4 y pues obviamente con 12K y así. El ply. Además de eso vamos a utilizar malla de infusión y pues básicamente son como todas las cosas que se necesitan para este proceso, que en realidad es muy... En este caso nosotros utilizamos esos materiales. ¿Qué es lo que sí yo les digo que es imprescindible por el tipo de proceso? El peel ply, es imprescindible. Fuera de ahí a nosotros nos ayuda muchísimo la malla de infusión, sin embargo es algo que ustedes pueden omitir y yo les sugiero mejor que intenten su propio proceso y ustedes nos van a ir viendo qué es lo que es más acorde. Pero yo les recomiendo muchísimo seguir este proceso para que tengan resultados como el de nosotros, que la verdad es que fue bastante bueno. Sencillo. De hecho, si alcanzan a ver, está muy densa porque el día de hoy hizo frío. En este caso, para la resina nosotros usamos un vaso de plástico cristal. Si se fijan, ok, ese día hacía bastante frío en esta zona, que nosotros estamos en la zona Bajío. ¿Qué sucede? Pues bueno, la resina se vuelve más densa, entonces necesitamos de una manera, digamos, sencilla, hacer que la resina se vuelva más líquida. Este vaso es liso, a diferencia de los otros, que yo no los recomiendo, como este. Ese es un tip muy importante. La resina y es muy difícil de mezclar, entonces eso les puede llegar a afectar a la hora del desmolde y que les quede con manchas. Con poco tiempo, ahí, en lo que decíamos del vaso cristal y del vaso común, digamos el de fiesta, ¿qué sucede? Si uno no mezcla bien, se puede quedar resina impregnada y a la hora de que nosotros vaciemos, puede ser que no esté mezclado en la proporción correcta. Entonces eso va a hacer que gele antes, pero eso no es tanto lo importante. Lo importante es que no les deje manchas, que no tenga tantas burbujas, y para eso es que genuinamente nos ayuda el vaso cristal. De mezclado no se ve para nada transparente. Ahora le pedimos a Luis que nos ayude con un poco de calor. ¿Para qué? Para que, como les decía, se pueda mezclar mucho mejor. Le vamos dando poco a poco. Ahí creo que fue el primer acercamiento con pistola de calor. Eso nos ayuda bastante a que se pueda mezclar mejor, porque como les decía, hacía mucho frío, la resina estaba un poco densa, entonces eso hace que a la hora de nosotros mezclar sea de manera más rápida, podamos tener una mezcla más homogénea. Ahorita vamos a ver cómo es que cambia y van a ver la diferencia en la tonalidad, es decir, se vuelve muy transparente. ¿Por qué? Porque en este momento que ya se comienza a mezclar, sin embargo no está 100% mezclada, puede comenzar a gelar y no es lo que queremos ahora. Ahora, hay algo bien importante con el tema del calor.
El calor puede ser a través de pistola de calor, puede ser a través de fuego directo, etc., incluso del mismo sol. Eso también es un catalizador. Entonces, nosotros en un principio lo que hacíamos era aplicar directamente calor con la pistola. Decíamos, es que se desaparecen las burbujas y se mezcla muchísimo más fácil. Ok, perfecto. Pero ¿qué sucedía? Empezaba a gelar a los 5 minutos porque le dábamos directamente el calor. Entonces hay que guardar cierta medida y saber qué es lo que queremos. Recuerden que el calor directo, como es el de una pistola de calor, también es un catalizador. Justo como se los decía, la resina ya está lista a este punto. ¿Por qué? Porque es una resina que ya es transparente. Si bien tiene muchas burbujas, esas van a desaparecer con el calor. Ahora, yo ahí acababa de mencionar que la resina ya estaba lista. Si se fijan en cuanto al aspecto visual, pareciera que no. ¿Por qué? Porque no es totalmente transparente. Pero yo, de acuerdo a cómo sentía la mezcla, sabía que ya era una mezcla homogénea desde ese aspecto, y la manera en la que nosotros íbamos a transparentar la resina era, una vez que nosotros vaciáramos a nuestro molde o a nuestra superficie deseada, íbamos a aplicar calor directo, que más adelante es lo que van a ver ahí, la genuina diferencia entre los tonos. Pero eso no significa que a ese punto no haya estado bien mezclado. Que le vamos a dar directamente. Pues ahora sí ya nos tenemos que dar un poco más de prisa. ¿Por qué? Porque esto, aunque no lo veamos, ya comienza a gelar. Y tenemos entre 25 y 30 minutos de tiempo de trabajo. Ahí depende mucho. Ok, ahí menciono que teníamos de 20 a 25 minutos, era un día frío. Sin embargo, en un día caluroso, si nosotros le aplicamos algo de calor, a lo mejor ya nada más tendríamos entre 15 a 20 minutos para trabajar, y también depende mucho si le aplicamos más calor delante, es decir, durante el proceso, para poder hacer todo este proceso. Aunque, como les decía, depende mucho de qué, de cuánto calor le demos. Otro tip que también les doy aquí es: traten de que tanto el molde, que en este caso es un cristal para nosotros, como la resina esté a una temperatura similar, porque a veces ese contraste de temperaturas puede hacer que cause... Si se fijan, voy a regresar un poco el video. Ahí, en la parte donde apenas estamos vaciando la resina, perdón, hay ciertos como recuadros o circulitos donde están vacíos, donde no hay resina. Esos espacios libres, si la resina no está a una temperatura similar o en cierto rango con el molde, puede hacer que se queden en la superficie de la lámina o del producto que tú vayas a utilizar, más bien que vayas a producir. Entonces, sí, eso se puede corregir con la temperatura, pero también depende mucho de la limpieza del molde. Si tú le dejas mucho residuo de tu cera desmoldante, que en este caso es como se preparó, va a sucederte esto, ¿ok? Entonces, para que tengas cuidado con eso. Tanto el molde, que en este caso es un cristal para nosotros, como la resina, esté a una temperatura más o menos similar. Ahora que ya esparcimos toda la resina, si se fijan, tiene muchas burbujas. Entonces, ahí, justo como lo dice el video, tiene muchas burbujas. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que hicimos ahí? El calor es importantísimo. Todavía tenemos, no sé, a lo mejor unos 20 minutos de trabajo antes de que empiece a gelar genuinamente. Entonces vamos a intentar trabajar con la pistola de calor o con algún medio de calor. ¿Para qué? Para que puedan desaparecer esas burbujas. Así es que, pues bueno, vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Necesitamos que todas las burbujas desaparezcan en medida de lo posible. ¿Para qué? Para que sea un acabado pues prácticamente tipo espejo. Entonces le vamos a pedir a Luis que comience a dar calor para que vean la diferencia. Vean ahí cómo cambia. Ahí con lo que tenemos que tener mucho cuidado es con no hacer o que no tenga una potencia tan alta. ¿Por qué? Porque puede hacer que se nos derrame del molde. Ajá. Entonces son simplemente cuidados pequeños que tenemos que hacer y tener. Porque veo que no se le están quitando fácil. No, porque pusimos pruebas para los de V, con la que le puse. Ahí creo que fue ese momento cuando nos dimos cuenta que la resina estaba muy fría. Pensábamos que íbamos a trabajar como un día normal, sin embargo, pues ahí vimos que tendríamos que hacer algo más para que el proceso fuera el indicado. Se recomienda calentar la resina antes. Y eso es lo que les decía, o sea, es otro tip. Antes de comenzar con nuestro proceso, tal vez lo que debemos hacer es asegurarnos que la temperatura de la resina es la correcta. ¿Por qué? Porque si no vamos a tener problemas como este, y es más fácil calentar la resina por sí sola
a que ahora que ya es mezcla. ¿Por qué? Porque como la vamos a catalizar a través del calor, pues tenemos un tiempo más reducido, a diferencia de que si todavía no la mezclamos. ¿Qué es lo adecuado? Si hay sol, sube tu bote de... Y ahí ese es un tip, pues digamos, muy de la calle. Simplemente, ¿qué es lo que necesitamos? Calor. Y si necesitamos calor, pues la manera más sencilla, más rápida y más barata es el calor del sol, los rayos, con eso se calienta. Si la dejas cierto tiempo, va a estar a temperatura ambiente o a, no sé, a lo mejor unos 25 grados si alcanza, y con eso es más que suficiente para que esté a una temperatura indicada para trabajarla. Si se fijan, ahí estábamos teniendo muchos problemas para desaparecer las pequeñas burbujas. Ahí ya nos dimos cuenta que el proceso realmente estaba mal. Ajá. Entonces, por más que lo intentábamos, no nos funcionaba o no era suficiente. Vean ahí, aplicamos calor y nada. Quisimos hacer una demostración, ¿para qué? Para que vean qué es lo que sucede si no se calienta la resina. En este caso, como hace mucho frío, por más que nosotros le agreguemos calor, siguen las burbujas. Como sigue estando muy densa la resina, se quedan atrapadas ahí. Sí, ahí ¿qué pasaba si nosotros seguíamos aplicando calor? Sí, iban a desaparecer más burbujas, pero como ya era demasiado calor y teníamos que subir la potencia de la pistola de calor, iba a empezar a gelar al poco tiempo. Entonces ya ni siquiera nos iba a servir para hacer una lámina ni para hacer absolutamente nada. Entonces, pues bueno, lo que se decidió fue dejarla así y al final nos funcionó, pero tengan mucho cuidado con la temperatura de su resina principalmente, no tanto el catalizador de la resina. Tenemos que darle demasiado calor, pero esa no es la solución. ¿Por qué? Porque con tanto calor va a empezar a gelar y no va a ser funcional para ustedes. Ahora que la resina... Ahora, ahí tuvimos un problema, lo recuerdo bien. ¿Por qué? Porque la tela era muy pequeña en comparación con el área que ya estábamos cubriendo con la resina. ¿Esto por qué fue causado? Pues bueno, con tanto movimiento de la pistola de calor empezamos a esparcirla demasiado, entonces íbamos a tener también una lámina un poquito más delgada en cuanto a la resina, pero nos dificulta un poquito el proceso. ¿Ok? Así es como se debería humectar la tela. Si se fijan, primero va de un lado y luego va hacia el otro. Cuando hagan eso, si es que van a utilizar nuestro mismo proceso, traten de que una vez que pegue la fibra con la resina, ya no la muevan, porque eso va a causar muchísimas burbujas y esas burbujas son muy difíciles de quitar. Okay. Hay otros procesos que ustedes pueden utilizar como infusión, sin embargo este es más barato, más sencillo y les puede dar muy buenos resultados. Entonces, si se fijan ahí, ¿qué es lo que estamos haciendo? Básicamente le estamos aplicando calor a ya la mezcla de la fibra con la resina ya sobre el molde. ¿Por qué lo hacemos con la pistola de calor? ¿Por qué? Porque si nosotros lo hacemos directamente, o sea, físicamente con nuestro dedo o con nuestra mano, lo que va a pasar es que va a haber más burbujas y va a ser irregular como toda esa superficie cubierta por resina. Entonces, es la mejor manera, es la manera que yo les recomiendo y créanme que funciona. Nada más ahí sí tienen que tener mucho cuidado, que por ahí damos un tip de cómo verificar que sí está bien humectada la fibra. A contraluz se ve perfectamente. Ajá. Entonces, si ustedes lo ven a contraluz, van a ver fibra a como se aprecia normalmente antes de que la humecten en cualquier tipo de resina. Y si ya está bien humectada, van a ver como destellos, como si la hubieran puesto en agua o algo así. Ahí simplemente se le aplica el peel ply. Fue muy justo, cortamos mal el peel ply, pero a la hora de aplicar el peel ply es exactamente lo mismo que con la fibra. Una vez que pega, ya no la despeguen porque se va a mover la fibra con el cristal o el molde y por otro lado se va a mover lo que es el peel ply con la fibra. Todo el movimiento dentro del proceso va a causar burbujas y créanme, va a ser muy difícil recuperar ese material, a menos que lo retrabajen, pero es lo que nosotros buscamos que no hagan. Pues ahora sí, ya 24 horas después que curó, ¿se fijan? Ok, vean el acabado de la lámina, fue bastante bueno. De ese lado la verdad es que el cristal no estaba tan limpio, pero ese no nos interesa. Entonces vamos a ver qué tal quedó.
Ajá. Vamos a desmoldar, a ver qué. Ya estamos a punto de desmoldar de cristal. Ahí, ¿qué es lo que se desmolda? Se desmolda el conjunto de fibra de carbono impregnada de resina ya curada con peel ply, y en este caso que nosotros le agregamos nuestra malla de infusión, pues bueno, también va. En este caso es azul, pero no hay tema, es lo mismo. Entonces, veamos cómo nos queda. Bueno, o sea, vean, le voy a retrasar un poco. Vean el acabado. Si se fijan, es espejo, es maravilloso. Vean ahí. O sea, se reflejan las cajas de atrás. Ese acabado sin retrabajo, créanme que es muy difícil de alcanzar. Entonces, créanme, yo estoy seguro que alguno de ustedes puede utilizar este proceso para fabricar infinidad de cosas y les va muy bien. Todo con producto Mova Carbon Fiber. Bueno, yo que la desmoldé, la verdad es que ya está totalmente curada. O sea, ya se siente muy sólida, a diferencia de cuando se ha trabajado con otras resinas o así, es un poco mucho más flexible. Entonces vean ese acabado. O sea, literal espejo. Ahí no tiene ninguna burbuja, nosotros la revisamos bastante bien, pero si nosotros hubiéramos movido, aunque sea tantito el peel ply, la resina o algo, créanme, habría muchísimas burbujas. Vean, ahorita vamos a proceder a retirar el peel ply. ¿De verdad esta es la mano? Ahí, créanme, no me había dado cuenta porque fabricamos dos en ese momento, pero dijimos, pues bueno, vamos a ver qué pasa con la que tenía ya muchas burbujas, que es la de este proceso, y no creíamos que hubiera salido tan bien. Realmente no tenía ninguna burbuja, pero ¿eso a qué se debió? Se debió a que pusimos la malla de infusión en la parte de arriba, entonces a la hora que nosotros prensamos con nuestros dos moldes, o sea, fue compresión, todas las burbujas salieron hacia arriba. Entonces desaparecieron las burbujas antes de que comenzara el proceso de gelado. Y pues así es como tuvimos este grandioso trabajo final. Mezcla de resina para nuestra placa salió muy bien. Prácticamente no quedaron burbujas dentro de la lámina, pero acá podemos ver la otra parte, que es donde va el peel ply, con una malla que no... Ahí, haciendo como alguna aclaración para las personas que no han trabajado con... Aquí se puede apreciar que se queda todo el restante de la resina. Por la presión que ejercían los dos moldes, en este caso cristales, y quede un acabado. Las burbujas grandes se fueron hacia los costados y las que quedaron atrapadas, pero de otra manera quedaría algo, se pasaron al otro lado por el peel ply y quedaron acá. Creo que esto sí no se va a alcanzar a ver, pero aquí hay mucha burbuja atrapada que proviene de lo que quedaba exactamente la fibra de carbono. Entonces por eso es que pudimos llegar a un acabado como este. ¿Qué vimos? ¿Qué es lo que no debes hacer para mezclar tu resina? Y pues dimos algunos tips ya bien aclarados. De igual manera, cualquier duda pues pueden preguntarnos. Recuerden, todo esto se logra con productos totalmente Omova Carbon Fiber. Y si tienen alguna duda respecto a nuestro proceso, si quieren que trabajemos fabriquemos alguna otra cosa, etc, con gusto lo podemos hacer. Déjenos en los comentarios qué es lo que les gustaría, comuníquense a través de nuestras redes sociales. Y pues bueno, creo que de mi parte es todo. Estén muy pendientes porque vamos a seguir subiendo mucho contenido de este tipo. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima.